A los 69 años, Amanda Miguel vuelve a estar en el centro de una pregunta que muchos creían cerrada. ¿Puede el corazón encontrar una nueva forma de amar después de una pérdida que marcó toda una vida? Con una frase que sorprendió a sus seguidores. Él es mi nuevo compañero de vida. La artista parece abrir una puerta íntima que durante mucho tiempo permaneció en silencio. Pero, ¿quién es realmente esa persona? ¿Se trata de un nuevo amor, de una compañía inesperada o de una verdad emocional que pocos habían entendido? En este video recorreremos sus palabras, sus recuerdos y las señales que hoy hacen que todos quieran saber más. La historia no comenzó con una declaración de romance nuevo, sino con una ausencia. Desde el 27 de enero de 2022, cuando Diego Verdaguer falleció en Los Ángeles, la vida pública de Amanda Miguel quedó marcada por una pregunta silenciosa. ¿Cómo sigue una mujer que compartió más de 4 décadas con el mismo hombre, el mismo escenario y muchos de los mismos sueños? La propia biografía oficial de la artista recuerda a Diego como su esposo, amigo, cómplice y compañero de vida. Una frase que hoy vuelve a cobrar fuerza cuando el público se pregunta quién ocupa ese lugar en su presente. Para entenderlo, hay que volver a Buenos Aires, en 1975. Allí, mucho antes de los grandes teatros, los discos de oro y los titulares, Amanda y Diego cruzaron sus caminos. Él ya tenía una carrera encaminada. Ella apenas comenzaba a imaginar su destino artístico. Con el tiempo, México se convirtió en el centro de su vida profesional y familiar. En 1983 nació Ana Victoria, su única hija, y Amanda tomó una decisión que decía mucho de sus prioridades. Se apartó de los escenarios durante los primeros años de la niña para vivir de cerca su maternidad. Por eso, cuando ahora se habla de un nuevo compañero de vida, muchos miran primero hacia una persona. Pero Amanda, con su forma pausada de hablar del amor, parece llevarnos a otro lugar. En una entrevista reciente con Jordi Rosado, la cantante reconoció que no tiene prisa por volver a tener pareja. Incluso dejó claro que aprendió a estar sola y que esa soledad, lejos de destruirla, la hizo crecer. No negó que existan pretendientes, pero tampoco presentó públicamente a un nuevo amor confirmado. Y ahí aparece el verdadero misterio emocional de esta historia. ¿Y si ese nuevo compañero no fuera un hombre nuevo, sino una nueva etapa? Desde 2018, cuando presentó Solita y sin ataduras en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, ya había una señal que pocos leyeron con atención. Aquel título parecía una frase artística, pero hoy suena casi como una declaración anticipada. Amanda estaba aprendiendo a estar de pie por sí misma, aun cuando todavía caminaba junto a Diego. Después, vinieron más señales. En 2020, durante la pandemia, sorprendió al cortar su icónica cabellera larga, un cambio de imagen que su biografía oficial describe como el inicio de una nueva etapa. Ese mismo año continuó activa musicalmente, y en mayo de 2021 apareció en el show familiar Siempre Juntos, desde Playa del Carmen, al lado de Diego y Ana Victoria. En noviembre de ese año, poco antes del nacimiento de su nieto Luca, lanzó 9 Lunas, una canción dedicada a ese nuevo amor familiar que llegaba a su vida. Pero el golpe más fuerte llegó apenas 2 meses después. La partida de Diego no solo dejó un vacío en casa, también dejó proyectos pendientes, canciones, giras interrumpidas y una memoria que Amanda decidió no guardar en silencio. El 30 de julio de 2022, junto a Ana Victoria, inició en Las Vegas el Siempre Te Amaré Tour, retomando la gira que Diego ya no pudo continuar. Aquello no fue solo un concierto. Fue una manera de decir que el amor también puede seguir caminando sobre un escenario. En 2023, el homenaje llegó al Auditorio Nacional de México con llenos absolutos. Allí, frente a miles de personas, Amanda no parecía una mujer buscando reemplazar a nadie. Parecía alguien aprendiendo a convivir con la memoria, con la música, con su hija y con un público que se convirtió en compañía.
Incluso el uso del holograma de Diego en algunos momentos del espectáculo reforzó esa sensación. El pasado no desaparecía, pero tampoco le impedía avanzar. Por eso, cuando hoy se escucha la frase, «Él es mi nuevo compañero de vida», la pregunta correcta quizá no sea solamente «¿Quién es él?», sino «¿Qué representa él?». ¿Es Diego, presente de otra manera? ¿Es la música que nunca la ha soltado? ¿Es su nieto, su hija, su familia, su público? ¿O es la propia Amanda, reencontrándose consigo misma a los 69 años, después de haber sido esposa, madre, artista, viuda y sobreviviente emocional? Lo cierto es que las señales estaban ahí, en los conciertos, en las canciones dedicadas a Diego, en su regreso al escenario, en su forma de hablar de la soledad sin miedo, y en esa serenidad nueva con la que ahora responde cuando le preguntan por el amor. Amanda Miguel no parece estar cerrando una puerta. Parece estar aprendiendo a abrir otra sin borrar la anterior. Y esa puerta, quizás, conduce a una verdad mucho más profunda que un simple titular. Y es precisamente ahí donde la historia toma otro color. Porque cuando el público escuchó aquella idea, «Él es mi nuevo compañero de vida», muchos imaginaron de inmediato una confesión romántica, una identidad escondida, un hombre reservado para el final. Pero Amanda Miguel, a sus 69 años, no parece hablar desde la prisa de quien quiere anunciar algo para llamar la atención. Habla más bien desde el lugar de una mujer que ha atravesado demasiados escenarios, demasiadas despedidas y demasiadas noches de aplausos como para confundir compañía con reemplazo. En marzo de 2023, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, esa respuesta empezó a tomar forma ante miles de personas. El recinto, ubicado en Paseo de la Reforma 50, en el bosque de Chapultepec, se llenó para verla regresar con Ana Victoria en una noche cargada de memoria. La presentación formó parte del Siempre Te Amaré Tour 2023, anunciado como un homenaje a Diego Verdaguer, con boletos agotados y un repertorio construido alrededor de canciones que marcaron más de 4 décadas de carrera compartida. Allí no solo cantó Amanda, también cantó su historia. Uno de los momentos más comentados fue la presencia simbólica de Diego mediante un holograma, creado para aparecer junto a Amanda y Ana Victoria. No era un simple recurso visual. Para muchos espectadores fue como ver una conversación pendiente entre el pasado y el presente. En ese instante, algunas señales se volvieron más claras. Amanda no estaba buscando borrar la ausencia, sino aprender a convivir con ella de una manera pública, digna y profundamente emocional. Tiempo después, cuando fue preguntada por la posibilidad de abrir nuevamente su corazón, su respuesta no fue la de una mujer cerrada al amor, sino la de alguien que ya no negocia su paz. En la entrevista con Jordi Rosado, según recogió El Heraldo de México, Amanda admitió que no tiene ganas de tener pareja y que aprendió a estar sola. También reconoció que existen pretendientes, pero dejó una condición casi imposible: que alguien pudiera ser verdaderamente suyo y nada más. Esa frase, lejos de sonar amarga, reveló una nueva frontera emocional. Por eso, el él de esta historia empieza a verse de otra manera. Tal vez no sea un pretendiente escondido en un restaurante de Polanco, ni una figura misteriosa entrando por la puerta trasera de un teatro en Miami o Los Ángeles. Tal vez ese él sea el amor convertido en memoria, el escenario convertido en refugio, o incluso Diego, ya no como presencia física, sino como una fuerza que sigue acompañando sus decisiones. Porque Amanda nunca ha hablado de él como un capítulo cancelado, sino como una parte viva de su identidad artística. Y hay detalles que antes parecían pequeños, pero ahora parecen hablar más fuerte. La elección de cantar junto a Ana Victoria, la manera en que ambas sostienen el legado familiar, el peso de canciones como Él me mintió, Castillos o Siempre te amaré, y la decisión de seguir de gira cuando el dolor aún era reciente. Cada paso parece responder a una misma pregunta: ¿cómo se sigue amando cuando la persona amada ya no está al lado? Incluso los reconocimientos públicos adquirieron otro significado. En noviembre de 2022,
La Academia Latina de la Grabación le otorgó a Amanda Miguel el Premio a la Excelencia Musical, y aquel momento se leyó también como una confirmación de su permanencia. No era solo la artista de los años 80 recibiendo un homenaje. Era una mujer que, después de perder a su compañero histórico, seguía de pie frente a la industria, frente a su hija y frente a un público que la vio transformarse. Desde entonces, cada aparición suya parece tener una doble lectura. Cuando sonríe, algunos buscan una pista. Cuando habla de soledad, otros intentan descubrir si hay alguien detrás. Cuando canta, muchos sienten que la respuesta está ahí, escondida entre una nota larga, una pausa y una mirada hacia el público. Pero Amanda no entrega su intimidad de golpe. La administra con cuidado, como quien sabe que ciertas verdades no necesitan convertirse en espectáculo para ser comprendidas. Así, el centro de la revelación no está solo en saber quién es él, sino en entender qué lugar ocupa hoy el amor en la vida de Amanda Miguel. Porque después de tantos años junto a Diego, después de una familia construida entre Argentina, México y Estados Unidos, después de premios, giras, despedidas y homenajes, ella parece haber encontrado una forma distinta de compañía. Una que no compite con el pasado, una que no borra lo vivido, una que la acompaña mientras vuelve a mirar hacia adelante. Y para comprender esa nueva forma de compañía, hay que mirar no solo lo que Amanda dice, sino también lo que ha decidido conservar a la vista de todos. Porque una mujer que ha vivido tantos años bajo los reflectores sabe perfectamente qué mostrar, qué callar y qué dejar flotando entre líneas. En su caso, cada detalle parece tener peso. Una canción elegida para abrir un concierto, una fotografía compartida en redes, una mención a Diego en medio de una entrevista, o esa manera de hablar de la soledad no como castigo, sino como descubrimiento. Años atrás, cuando la historia de Amanda y Diego todavía era narrada como una de las grandes alianzas sentimentales de la música latina, pocos imaginaban que algún día el público estaría preguntándose si ella volvería a enamorarse. Se habían conocido en Buenos Aires en los años 70, cuando él ya caminaba con seguridad por el ambiente artístico y ella empezaba al acercarse a ese mundo, con una mezcla de talento, disciplina y juventud. Según relatos retomados por la prensa, aquel primer acercamiento ocurrió en las calles de la capital argentina, con una invitación sencilla que después se transformaría en una vida entera. Tomar un café. Ese detalle, que durante décadas pudo sonar como una anécdota romántica más, hoy adquiere otra profundidad. Porque la pregunta ya no es solo cómo comenzó el amor, sino cómo se sostiene después de la ausencia. Amanda no ha necesitado construir una imagen de mujer invencible. Al contrario, su fuerza parece venir de aceptar que hubo una fractura real. Y quizá por eso su silencio cuando lo rompe llama tanto la atención. No habla como alguien que quiere dar explicaciones a todos, sino como alguien que ha aprendido a elegir sus palabras para no traicionarse a sí misma. Después de la partida de Diego, hubo un detalle que muchos seguidores comenzaron a notar. Amanda no se alejó de su historia compartida, pero tampoco se quedó inmóvil dentro de ella. El repertorio de sus presentaciones, los materiales en vivo y la presencia de Ana Victoria fueron mostrando una transición delicada. En el canal oficial de Amanda, aparecen interpretaciones grabadas durante el Siempre Te Amaré Tour, donde su voz y la de su hija no funcionan solo como espectáculo, sino como una especie de puente familiar entre lo que fue y lo que todavía permanece. Y ahí vuelve a aparecer la frase que inquieta a todos: él es mi nuevo compañero de vida. Si el público esperaba un nombre nuevo, Amanda parece obligarlo a mirar más despacio. Porque en la entrevista difundida en marzo de 2026, ella no presentó a un novio ni confirmó una relación sentimental. Más bien habló de una etapa en la que aprendió a estar sola y reconoció que, por ahora, no siente la necesidad de tener pareja. Esa confesión cambia por completo el sentido del misterio. No se trata únicamente de quién entra en su vida, sino de quién tiene derecho a ocupar un lugar tan íntimo después de Diego. En ese punto, una posibilidad empieza a tomar fuerza.
quizá el gran amor de su vida no necesita ser revelado, porque nunca se fue del todo. Diego sigue apareciendo en su música, en sus recuerdos, en los homenajes, en la voz de Ana Victoria, y en ese lenguaje emocional que Amanda conserva cuando habla de su presente. La Academia Latina de la Grabación incluyó a Amanda Miguel entre los reconocidos con el Premio a la Excelencia Musical en 2022. Y ese reconocimiento llegó en un momento especialmente sensible, cuando su trayectoria ya no podía separarse de la memoria de su compañero artístico y personal. Pero también hay otra lectura, más silenciosa y tal vez más poderosa. El nuevo compañero de Amanda podría ser su propia libertad. No una libertad fría, ni una independencia nacida del olvido, sino una libertad construida después de haber amado intensamente. A los 69 años, cuando muchas figuras públicas prefieren refugiarse en frases cómodas, ella parece hablar desde una verdad más compleja. Puede seguir amando a Diego, puede extrañarlo, puede honrarlo en cada escenario, y al mismo tiempo puede descubrir una versión de sí misma que antes no conocía. Por eso, las señales no están en una cena secreta ni en una fotografía robada. Están en la calma con la que responde, en la manera en que no se deja empujar por la curiosidad pública, en la elección de no llenar el vacío con cualquier presencia. Amanda Miguel parece estar diciendo algo mucho más profundo, que después de una gran historia de amor, no siempre llega otra persona. A veces llega una nueva forma de vivir, de cantar, de recordar y de caminar sin pedir permiso. Y mientras los titulares insisten en buscar un rostro detrás de la frase, la vida de Amanda va dejando una pregunta suspendida. ¿Y si la verdadera revelación no fuera un hombre nuevo, sino la confirmación de que el amor de su vida sigue acompañándola de otra manera, mientras ella aprende a ser su propia compañía frente al mundo que todavía la observa? Y mientras esa pregunta queda flotando, conviene regresar al momento en que Amanda Miguel dejó de ser una joven promesa para convertirse en una voz imposible de ignorar. Porque antes de los grandes homenajes, y antes de que su nombre quedara unido para siempre al de Diego Verdaguer, hubo un instante preciso en el que todo cambió. Finales de los años 70 y comienzos de los 80, cuando aquella muchacha nacida en Gaimán, Chubut, formada musicalmente desde niña, empezó a encontrar su propio sonido lejos de la Patagonia y cerca de los estudios donde se fabricaban los grandes sueños de la canción latina. En 1979 apareció su primera grabación, Tengo que confesar que lo amaba, producida por Diego. Todavía no era la explosión definitiva, pero sí una señal clara. Había una voz distinta, más dramática, más intensa, capaz de convertir una frase romántica en una escena completa. Un año después, en 1980, llegó Así no te amará jamás. Y ahí, el nombre de Amanda Miguel comenzó a colocarse en un primer plano internacional. No era solo una canción, era una forma de cantar que parecía venir desde una herida, con fuerza teatral y al mismo tiempo con una elegancia muy difícil de copiar. Lo que hoy parece evidente, en aquel momento fue una apuesta arriesgada. Amanda no entró a la música latina con una imagen suave ni con una voz dócil. Entró con una melena inmensa, una presencia casi magnética y una manera de interpretar que rompía con la balada tradicional. En los escenarios de México, Argentina, Estados Unidos y otros países de América Latina, su figura comenzó a ser reconocida antes incluso de que terminara la primera canción. Había algo en su forma de pararse frente al micrófono que anunciaba: esta mujer no está aquí para pasar desapercibida. Luego llegó Él me mintió, el tema que terminó de convertirla en fenómeno. La canción no solo se escuchaba, se repetía, se dedicaba, se lloraba en privado y se cantaba en voz alta. En pocos años, entre 1981 y 1984, Amanda grabó la trilogía El Sonido. El Sonido Volumen 1, El Sonido Volumen 2 y El Último Sonido Volumen 3. Para ese momento, su nombre ya no dependía únicamente de la curiosidad inicial. Amanda Miguel se había convertido en una personalidad de la música latina, con una identidad propia y un repertorio que la acompañaría durante décadas.
Y aquí aparece una de esas señales que, vistas desde el presente, parecen revelar mucho más. La alianza con Diego no era solamente sentimental, era creativa, empresarial y artística. Él producía, ella interpretaba, juntos componían, y cada decisión parecía buscar un sonido reconocible. No era casualidad que sus canciones tuvieran arreglos intensos, entradas memorables y una carga emocional muy marcada. Amanda no cantaba como si pidiera permiso. Cantaba como si estuviera contando una verdad que el público ya conocía, pero no se atrevía a decir. En 1985, su ascenso quedó confirmado con una invitación que la colocó junto a algunas de las figuras más importantes de la música en español. Amanda y Diego fueron parte de Cantaré, Cantarás, un proyecto que reunió nombres como Plácido Domingo, Julio Iglesias, Roberto Carlos, José José, Vicente Fernández y José Feliciano. Aquello no era un detalle menor. Significaba que Amanda ya no estaba llegando a la mesa de los grandes, sino sentándose en ella. Pero el éxito también trajo decisiones difíciles. En 1983, mientras su carrera crecía con una velocidad impresionante, nació Ana Victoria. Amanda pudo haber seguido empujando su fama sin pausa, pero eligió detenerse durante los primeros años de su hija. Esa decisión, que en la industria podía parecer arriesgada, hoy se entiende como una de las claves de su historia. Nunca separó del todo la artista de la mujer, la fama de la familia, el escenario de la casa. Con el paso de los años, esa fama no se apagó, se transformó. Vinieron nuevos discos, nuevos géneros, nuevas etapas. En 1989 apareció El rostro del amor y en 1992 se acercó a la música ranchera con Rompecorazones. Más adelante, entre 1996 y 1998, trabajos como Ámame una vez más y 5 días, grabados en Italia, reforzaron su presencia en Estados Unidos y América Latina. Cada cambio parecía confirmar que Amanda podía moverse sin perder su esencia. Por eso, cuando hoy se habla de su presente sentimental, su historia de éxito ayuda a entender su carácter. Amanda Miguel no fue una artista fabricada por un solo golpe de suerte. Fue una mujer que construyó una imagen, una voz y una manera de habitar la música. Y quizás por eso, a los 69 años, cuando pronuncia una frase que despierta tantas preguntas, el público no escucha solo a una viuda famosa ni a una cantante nostálgica. Escucha a la misma mujer que, desde 1980, aprendió a convertir cada etapa de su vida en una canción cargada de verdad, misterio y memoria. Y si aquella voz pudo conquistar teatros, programas de televisión y generaciones enteras, fue porque antes hubo una niña que aprendió a escuchar el mundo, desde un lugar pequeño, lejano y silencioso. Amanda Miguel no nació en una capital de grandes luces, sino en Gaimán, provincia de Chubut, en la Patagonia, Argentina, el 1 de junio de 1956. Gaimán es reconocido como un símbolo de la colonia galesa del Chubut, un pueblo marcado por sus tradiciones, su historia migrante y su identidad particular dentro del valle inferior del río Chubut. Ese dato, que a simple vista parece solo geográfico, ayuda a entender mucho. La infancia de Amanda no estuvo rodeada de la industria musical ni de los pasillos donde se decidían carreras. Creció lejos de Buenos Aires, lejos de México, lejos de los grandes estudios y de las cámaras. Allí, en una zona patagónica donde el paisaje impone distancia, viento y paciencia, una niña empezó a descubrir que la música podía ser mucho más que entretenimiento. Podía ser una forma de escapar, de imaginar, de prepararse para una vida más grande que su propio pueblo. Según su biografía pública, a los 4 años Amanda ya tocaba el piano. Ese detalle no es menor. Mientras otros niños apenas empezaban a reconocer el mundo con juegos sencillos, ella se sentaba frente a un instrumento que exige disciplina, oído y una sensibilidad especial. No hay que inventar una infancia trágica para comprender la dificultad de ese camino. En un lugar apartado, con pocas puertas hacia la fama internacional,
Sostener una vocación artística desde tan pequeña era ya una forma de resistencia. Tal vez por eso, cuando años después el público la vio sobre el escenario, con esa voz poderosa y esa presencia casi desafiante, no estaba viendo solamente a una cantante, estaba viendo a una mujer que había empezado a formarse desde la niñez, en silencio, antes de que nadie la aplaudiera. La Amanda que interpretaba el dolor con tanta fuerza, quizá había aprendido muy temprano que la emoción no se finge, se trabaja, se educa, se guarda y se libera en el momento exacto. A los 16 años llegó una de las decisiones más importantes de su vida: dejar Chubut y mudarse a Buenos Aires para estudiar en el Conservatorio Alberto Williams. Para una adolescente nacida en la Patagonia, ese salto no era pequeño. Buenos Aires era otra velocidad, otro ruido, otra escala. La capital ofrecía oportunidades, sí, pero también exigía carácter. Amanda estudió allí hasta obtener formación como profesora de teoría y solfeo, además de piano y composición. También estudió canto con Liana Lecuona. Vista desde el presente, esa mudanza parece una de las primeras señales de la mujer que vendría después. No era solo una joven con una voz especial. Era alguien dispuesta a irse lejos para prepararse. En ese gesto ya estaba la Amanda adulta, decidida, intensa, capaz de cargar con la nostalgia de su origen si eso significaba acercarse a su destino. Y aunque la prensa muchas veces resume esos años en pocas líneas, detrás de cada línea hay una imagen poderosa. Una muchacha de provincia entrando a la gran ciudad con partituras, ilusiones y una certeza que todavía no podía demostrarle al mundo. También hay una señal íntima que hoy resulta más conmovedora. Amanda ha recordado públicamente su escuela en Gaiman, hablando de recuerdos y travesuras detrás de aquellas paredes. Esa mirada hacia atrás no suena a rechazo de su origen, sino a reconocimiento. El pueblo no fue una jaula, fue el primer escenario invisible. Allí empezó a formarse la sensibilidad que más tarde convertiría cada canción en una escena cargada de verdad. Por eso, cuando se habla de una infancia difícil, conviene entenderla con cuidado. No se trata de una historia documentada de abandono o miseria, sino de la dificultad de nacer lejos del centro, de tener un sueño demasiado grande para un mapa pequeño, de abandonar la comodidad de lo conocido cuando todavía se es muy joven. Amanda no salió de Gaiman con una carrera asegurada. Salió con preparación, intuición y una voluntad que, con los años, se volvería parte de su sello. Y quizá ahí está una de las claves para comprender su vida entera. La niña que tocaba el piano a los 4 años. La adolescente que viajó a Buenos Aires a los 16. La joven que después conocería a Diego Verdaguer en 1975. Y la mujer que décadas más tarde volvería a hablar del amor, la soledad y la compañía. Son la misma persona en distintas estaciones. Antes del vestido negro, antes de la melena inolvidable, antes de los escenarios llenos, ya existía esa Amanda silenciosa que aprendía a convertir la distancia en fuerza. Y al mirar todo este camino, quizá lo más justo no sea juzgar a Amanda Miguel por una frase, por un titular o por la curiosidad que despierta su vida privada. Quizá lo más humano sea verla como lo que realmente es. Una mujer que amó profundamente, que construyó una familia, que levantó una carrera con disciplina y que, aun después de una pérdida inmensa, encontró la manera de seguir cantando sin borrar su historia. Porque detrás de cada canción, de cada mirada y de cada silencio, hay una persona que también ha tenido que aprender a levantarse. Amanda no es solo la voz poderosa que muchos recuerdan desde los años 80. También es la niña que salió de la Patagonia con un sueño. La madre que eligió cuidar de su hija. La esposa que caminó durante décadas junto a Diego Verdaguer. Y la artista que hoy continúa de pie frente al público, con dignidad y emoción. Por eso, si esta historia te tocó el corazón, te invito a mirar a Amanda con respeto, con cariño y con empatía. No como un personaje de rumores, sino como una mujer real, con recuerdos, heridas, fortaleza
y una vida que todavía sigue escribiéndose. Déjanos en los comentarios qué piensas. ¿Crees que el verdadero compañero de vida de Amanda sigue siendo el amor que nunca se fue? ¿O piensas que ahora está descubriendo una nueva forma de vivir para sí misma? Si este video te emocionó, regálanos un like, compártelo con alguien que también admire a Amanda Miguel y suscríbete al canal para seguir acompañando historias de vida, amor, música y memoria. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias con respeto y corazón.